8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos con noticias que están relacionadas con el mercado colombiano. Pues les cuento que el juez Colin Fisby del Tribunal del Banco del Rey de Alberta en Canadá ya había ganado notoriedad en diciembre del 2025 por un fallo que frenó los intentos de la provincia de Alberta de convocar un referéndum separatista al considerar que esa iniciativa violaba la Constitución. Ahora vuelve a ser protagonista por una decisión que, según el bufete canadiense Blake Castle Radon, marca un cambio importante en la jurisprudencia sobre los procesos de reestructuración empresarial. El caso involucra a Canacol Energy, empresa dedicada a la exploración y producción de gas natural en Colombia. La compañía obtuvo protección bajo la ley de acuerdos con acreedores de empresas de Canadá después de la caída en su producción de gas, que básicamente le impidió cumplir varios contratos de suministro. Esa situación le generó costos por capacidad de transporte no utilizada y sanciones por incumplir entregas pactadas. Los procesos de reorganización de Canacol también fueron reconocidos en Estados Unidos y Colombia. Durante su proceso de reestructuración, Canacol pidió autorización para dejar sin efecto varios contratos de largo plazo con el fin de facilitar la continuidad de la empresa. Las compañías, en este caso, con las compañías con esos contratos, básicamente se opusieron, argumentando que esos acuerdos eran contratos financieros elegibles, una categoría que la legislación canadiense protege y que no puede ser cancelada dentro de un proceso de insolvencia. Hasta ahora, ningún tribunal de apelación en Canadá había interpretado el reglamento que define qué contratos hacen parte de esa categoría. Entre los contratos cuya cancelación solicitó Canacol estaban contratos de largo plazo para la venta de gas natural bajo la modalidad de compra o pago, esto con entregas mínimas obligatorias, penalidades por incumplimiento y precios fijos ajustados según lo previsto en cada contrato. Contratos también de transporte de gas bajo la modalidad de envío o pago, que exigían pagos mensuales aunque no se utilizará el gasoducto. En este caso, también un contrato de servicios logísticos para el transporte de gas natural licuado. El tribunal concluyó que, para establecer si un contrato es un contrato financiero elegible, es necesario analizar dos aspectos: el contenido del contrato y el mercado en el que ese contrato opera. Según el fallo, la pregunta principal es si el contrato tiene una finalidad financiera independiente del suministro físico del producto. El juez señaló que ese análisis debe hacerse con base en la naturaleza objetiva del contrato cuando fue firmado y no a partir de lo que ocurrió después. También indicó que las intenciones de las partes solo son relevantes si fueron comunicadas previamente o si eran ampliamente conocidas dentro del mercado. Al estudiar el mercado colombiano del gas natural, el tribunal encontró que había una poca evidencia de un mercado activo de derivados financieros. En el mercado regulado, los contratos no funcionan como mecanismos de cobertura financiera porque los aumentos de los precios podrían trasladarse a los usuarios finales. El mercado secundario era demasiado pequeño para considerar esos contratos como instrumentos de cobertura. El propósito principal de los contratos de suministro era garantizar el abastecimiento de gas. Los precios fijos respondían a la falta de un mercado líquido para fijar los precios. Con base a ese análisis, el tribunal concluyó que los contratos objeto del proceso no eran contratos financieros elegibles. Canacol y el interventor argumentaron que cancelar esos contratos era necesario para facilitar la reestructuración y permitir que la empresa continuara operando. Además, explicaron que los posibles compradores interesados en la compañía consideraban indispensable esa medida para que el proceso de venta tuviera éxito. El tribunal aceptó esos argumentos y autorizó la renuncia a los contratos al considerar que las empresas que se opusieron no demostraron que esa decisión les causara dificultades financieras. Según Blake Castle y Graydon, esta decisión establece cómo debe analizarse si un contrato puede ser considerado un contrato financiero elegible y, en este caso, el tribunal determinó que el análisis debe ser objeto y centrarse en la naturaleza del contrato y en el mercado donde opera. También señaló que la evaluación debe hacerse con la información disponible al momento en que el contrato fue firmado y no con hechos ocurridos posteriormente. Algunas de las empresas involucradas solicitaron autorización para apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación
de Albert. Ahí básicamente con esa información relacionada hasta hace unos meses, una empresa que cotizaba directamente en la Bolsa de Valores de Colombia y que hoy está suspendida su acción, pues les cuento que ya arrancaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa, muy levemente, eso sí, en este arranque de semana, recordando que ayer fue feriado o festivo en territorio colombiano. En este caso, pues tenemos una caída leve, eso sí, parcialmente del 0,04%, y parcialmente se ubica en 2.451 puntos, incluso ya se reduce un poco y se acerca cada vez más a la línea plana, sigue manteniendo niveles de 2.400 como ha sido la constante durante las últimas sesiones. En ese caso, pues vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente a la baja, y tenemos que la acción ordinaria del Grupo Sura es la que más pierde a esta altura, con un 2,94% para ubicarse en 57.440 pesos. Le siguen pérdidas la acción preferencial del Banco de la Vivienda, que se devuelve 1,44% hasta los 24.700 pesos. Y tercera de las que registran pérdidas de momento, la acción ordinaria del Grupo Cibes, que se devuelve 0,61% hasta los 87.760 pesos por título. Esas son las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo en Celsia, en Interconexión Eléctrica, Éxito, la acción preferencial del Grupo Cibes, la preferencial del Grupo Sura y también en el Grupo Energía Bogotá, para un total de 9 que vemos operando ahí en rojo hasta este momento. Revisamos ahora las de comportamiento positivo y tenemos que la que más avanza es la acción de Back Holding International, que gana 2,71% y de esta manera se ubica en 379 pesos por acción. Le sigue Ecopetrol, que gana 2,60% y ya llega a los 2.765 pesos. Y tercera en ganancias, la acción de Corfi Colombiana, que avanza un 2,10% hasta los 20.420 pesos por acción. Esas son de momento los tres títulos que más ganan a esta altura, pero también hay comportamientos positivos en la acción ordinaria del Grupo Bolívar, la preferencial del Grupo Aval, preferencial de Corfi Colombiana, acción ordinaria de Cementos Argos, preferencial del Grupo Argos y con concreto para un total también de 9, que son las que observamos ahí y que incluso ya lograron revertir el comportamiento que veíamos inicialmente con el MSCI Colcap. Ya este índice colombiano pues opera levemente al alza, muy cerca a la línea plana como bien lo veníamos advirtiendo, pero ya con una variación positiva del 0,01%, se ubica parcialmente en 2.452 puntos en una jornada un poco, digamos, tranquila en este arranque de semana en territorio colombiano. Y pasamos ahora a hablar de la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Como siempre lo hacemos revisando el IPSA, que recordemos es el índice de precios selectivo de acciones, que básicamente sirve como referente internacional de este mercado del sur del continente para esta bolsa chilena. De momento tiene una variación negativa por el orden del 0,29%. Esto quiere decir que parcialmente se ubica en 11.115 puntos. Ahí pues digamos ya logrando mantener. En la sesión del lunes pues tuvo que operar un poco al alza para mantener estos niveles de 11.000, teniendo en cuenta que había cerrado muy cerca principalmente al soporte o al piso de los 11.000 puntos, que se volvió pues básicamente el nivel clave para este mercado de Santiago de Chile. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese movimiento a esta altura de la jornada en territorio chileno, y tenemos en este caso que la que más pierde es la acción de CMPC, que se devuelve 1,64%, le sigue Engie Energía Chile, que pierde 1,48%, y Sociedad Química Minera de la clase B, que se devuelve 1,08%. Hay las tres acciones que más pierden a esta altura, pero también vemos teñidas de rojo en el Chile, a Ripley, Banco Santander, Conbul, Aguas Andinas de la clase A y Latam, por nombrar las más relevantes y las que observamos en este caso. Vamos a observar ahora las de comportamiento positivo y tenemos que Compañía de Cerveceras Unidas avanza 2,26%, la que más gana de momento. Le sigue Copec, que avanza 0,54%, y Quiñenco con un 0,35%. También añadimos ahí con un comportamiento positivo de manera leve a Vapores, que gana 0,21%, y un total de 4 acciones que básicamente no logran revertir por lo menos el movimiento negativo que muestra el IPSA en este arranque de sesión.
Pasamos a hablar de la tercera de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del MSCI NUAM Perú General, que es el indicador de referencia internacional para este mercado bursátil limeño, que de momento tiene también un comportamiento negativo. 0,14% pierde en este caso y ya se ubica en 58.322 puntos, ya mucho más lejos de niveles que habíamos visto durante la semana pasada de 59.000 e incluso muy cerca a los 60.000 puntos en este mercado peruano, que viene perdiendo algo de fuerza desde esos máximos históricos que había registrado. También revisamos entonces el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que parcialmente también tiene un tono negativo por el orden del 0,34% y se ubica parcialmente en 1.535 puntos frente a un cierre anterior en este caso de 1.540 unidades. Ya habiendo revisado Colombia, que tiene un leve comportamiento positivo y pues digamos que se ha mantenido muy cerca de la línea plana. Chile, que cae con fuerza, y Perú también, que tiene un rojo por lo menos marcado en esta arranque de sesión. Pues revisamos también el MSCI NUAM USD, que recordemos que es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de las acciones más importantes de los tres mercados y que en este caso se devuelve 0,39% y de esta manera se ubica en 1.937 puntos frente a un cierre anterior de 1.945 unidades. Ahí lo que sucede principalmente con estos mercados de integración NUAM, que si los miramos de manera particular, pues tenemos un leve comportamiento negativo un leve comportamiento positivo en Colombia, mientras que en Chile y en Perú pues sí se tiñen los mercados de rojo de una manera un poco más firme. Aprovechando que estamos hablando de la región, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Pues aquí tenemos noticia, pues sigue ese movimiento de debilidad. Digamos que en la jornada del viernes, que fue la última hábil en territorio colombiano, pues habíamos tenido un poco de fortaleza de la moneda estadounidense frente al peso local, pero ya en el arranque y en lo que vamos precisamente a esta jornada, vuelve a debilitarse. Les contamos la historia completa, pues en este caso el dólar en territorio nacional abrió sobre los 3.138 pesos. Esto quiere decir que inicialmente subía un poco más de 4 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.133 pesos con 25 centavos. Ahí pues básicamente tenemos un pico inicial, si se quiere, un valor inicial al alza, pero sin embargo pues con el paso de los minutos y como bien lo arroja la gráfica, el dólar empezó incluso a operar por debajo de ese valor de apertura. En este caso ya tenemos una cotización sobre los 3.120 pesos. Eso quiere decir que se devuelve un poco más de 13 pesos a esta altura y que en promedio la divisa se negocia en 3.124 pesos con 22 centavos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.128 pesos con 65 centavos y como bien se observa en la gráfica, la divisa se ha movido o fluctúa entre un mínimo de 3.116 pesos con 60 centavos y un máximo de 3.140 pesos, que es básicamente ese pico, esa línea verde que vemos hacia el principio de la sesión. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 97 millones de dólares en un total de 168 operaciones, un volumen bastante promedio. Estamos generalmente entre las 160 y las 200 operaciones a esta altura y muy rondando los 100 millones de dólares, como ocurre a esta altura en territorio colombiano. A propósito de esta apertura del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombia. Muy buenos días para todos, hoy es martes 18 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. La semana que acaba de terminar fue una semana bien dura, en donde estamos en duelo por los fallecidos en el terremoto y por todos los afectados. También fue la primera semana del nuevo gobierno, en donde les ha tocado duro atender la emergencia. Por el lado del dólar fue una semana que mostró volatilidad y tuvo un pequeño sesgo a la baja porque arrancó el lunes en 3.149 y terminó cerrando 16 pesos abajo en 3.133,25. La fluctuación de toda la semana fue solamente 47 pesos, lo que muestra que el mercado se ha vuelto más lateral y ha disminuido la intensidad con la que venía bajando. Estos nuevos movimientos un poco más tranquilos y más laterales se pueden asignar a tres motivos principales. El primero es que las elecciones ya pasaron y seguramente la recomposición de los portafolios de los offshore y el boom que se dio en las elecciones dejaron ya su intensidad. El segundo motivo es que en este mes de agosto comenzaron las intervenciones del Banco de la República por medio de la herramienta de acumulación de reservas por medio de las opciones PUT.
y eso ayuda. Y el tercer motivo es que el mercado, al acercarse a un soporte mayor, como lo es el 3100, el mercado se toma su tiempo antes de superarlo o rebotar. Esto lo digo porque cuando el mercado venía bajando y acercándose a 3200 pasó lo mismo. El mercado se aplanó, operó en lateral por varias sesiones, acumuló fuerza y luego superó el nivel con fuerza y se descolgó. El viernes se operaron 1.075 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.128,65, donde solo subió un peso con 14 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.137, 3.146 y 3.152, como soportes 3.127, 3.116 y 3105. Para esta semana que comienza en el calendario económico de Estados Unidos se tendrán pocos datos, solamente como lo más importante, el miércoles las minutas de la Fed y el viernes los datos del PMI manufacturero y de servicios. Los futuros de las acciones estadounidenses apenas cambiaron ayer lunes por la noche tras el cierre de Wall Street, ya que las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán hicieron subir los precios del petróleo y aumentaron las preocupaciones sobre la inflación. El presidente Donald Trump amaneció con acciones militares contra Omán si interfería en los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo con Irán, aumentando la incertidumbre en torno al estrecho de Hormuz, una ruta crucial para los envíos globales de petróleo. Los medios iraníes también informaron de que Irán había incautado un petrolero propiedad de los Emiratos Árabes Unidos. El aumento de los precios del crudo también impulsó al alza los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos con un rendimiento a 30 años, cerrando en el 5.31%, su nivel más alto en casi 2 décadas. El aumento de los costos energéticos ha generado preocupación de que la renovada inflación pueda complicar las perspectivas de la política de la Reserva Federal. La referencia Brent ya opera en 91.32 y la referencia WTI en 84.24. Las monedas fuertes operan con algo de volatilidad y perdiendo algo de valor con respecto al dólar. El euro en 1.1579, la libra en 1.3544, el yen en 159.49 y por el lado de Latinoamérica el peso mexicano en 17.0416. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, como siempre lo recordamos, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que está perdiendo algo de fuerza, principalmente frente a las monedas mencionadas. En este caso se devuelve levemente, 0,04%, y parcialmente se ubica en 99,59 puntos en esa altura de la jornada y esperando principalmente a nivel macro y a nivel internacional, pues lo que estipulen o lo que haya quedado registrado en las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que recordemos fue en el pasado mes de julio, y pues básicamente que puede dar luces de qué puede decidir el Banco Central en lo que respecta a las reuniones de septiembre, octubre y diciembre, en este caso, que son las que restan para el presente año 2026. Y importante entonces un poco de debilidad del dólar, que también, como vimos, se transmite al mercado colombiano. De una vez, pues aprovechando este tema internacional, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando en este caso por el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado y que pues ha tenido altibajos durante las últimas sesiones. En este caso, vemos que pierde en este arranque de sesión 0,08%, parcialmente entonces se ubica en 53.419 puntos, ya cada vez más lejos, como bien lo arroja la gráfica, de esos máximos históricos que habíamos visto, superando incluso los 57.700 puntos de manera intradía. También revisamos entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado del sur de la primera economía del mundo básicamente, y que en este caso pierde con más fuerza entre el 0,53% y el 0,54%. Esto quiere decir que básicamente se traduce en que se ubica en 7.703 puntos, también perdiendo fuerza, si se quiere, como bien lo arroja la gráfica, desde máximos históricos donde alcanzó los 7.800 puntos por primera vez durante la semana anterior.
Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que también incluso está cayendo con más fuerza a esta altura de la jornada tras algunos resultados corporativos que ya les estaremos contando. En este caso, este Nasdaq pierde 1,53% y ya se ubica sobre los 29.537 puntos, básicamente perdiendo lo que era esa figura clave o ese nivel clave de los 30.000 puntos que había alcanzado durante la semana anterior, en la mayoría de las sesiones incluso alcanzando nuevos máximos históricos. En ese sentido, les cuento que Western Digital, SanDisk, Marvell Technology y Seagate Technology registraron descensos superiores al 4%, mientras los futuros del Dow Jones bajaron en su momento 0,1%. Home Depot avanzó 1% tras superar las expectativas de los resultados del segundo trimestre. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió más de un punto básico para ubicarse en un nivel del 5,32%, que es un nivel básicamente que no se veía hace casi 2 décadas, el año 2007. El alza responde a preocupaciones por una inflación persistente y por los precios del petróleo en este caso. Ahí cabe señalar que el crudo West Texas Intermediate de referencia estadounidense subió hasta un 0,7% durante este martes y se mantuvo por encima de los $85 por barril, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los mercados internacionales también operaron a la baja y el stock 600 paneuropeo retrocedió, en este caso 0,51%, por lo menos en lo que va de la sesión, mientras el Kospi surcoreano en su momento cayó 1,55% y el Nikkei 225 de Japón perdió un 2,54%. A nivel internacional, les cuento que el avance hacia el desarme de Hamas y la implementación de un plan de paz para Gaza podría comenzar en un mes, afirmó el lunes el emisario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El avance hacia el desarme de Hamás y la implementación de un plan de paz para Gaza podría comenzar en un mes, afirmó el lunes el emisario y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, tras reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gobierno de Trump busca satisfacer a Israel después de que Netanyahu rechazara la última parte de un plan estadounidense destinado a poner fin a la guerra de Gaza, devastada por las fuerzas israelíes en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por combatientes de Hamás. Podríamos ver avances, ¿sabes?, en tan solo 30 días, con suerte empezando a retirar algunas de las armas y ojalá también rellenando algunos de los túneles en los próximos 60 a 90 días, así que el progreso podría llegar bastante pronto, pero necesitamos la cooperación de ambas partes. Kushner, amigo de Netanyahu, se reunió con el líder israelí en Jerusalén un día después de mantener conversaciones directas en Egipto con Hamás, que se ha comprometido públicamente con el plan. Ambas partes acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la franja antes de que Hamás se haya desarmado en toda Gaza, declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango. Este mismo funcionario agregó que también se acordó que el primer paso hacia la desmilitarización de la franja sería exigir a Hamás que entregara sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense. Hamás se había comprometido a entregar sus armas a un nuevo órgano de gobierno palestino, lo cual suscitó escepticismo por parte de Netanyahu, pero que Trump calificó de avance decisivo. Un representante de la Junta para la Paz de Trump, encargada de aplicar el acuerdo, afirmó que todas las armas recogidas se destruirán para impedir que vuelvan a utilizarse y subrayó que Israel mantiene intacto su derecho a defenderse. Durante las conversaciones en Egipto, Kushner exigió que Hamás demostrara que renuncia a sus armas y que no tendrá ningún papel futuro en el gobierno del territorio palestino. Un alto mando de Hamás dijo que el grupo, representado por su nuevo líder Jalil al-Aya, expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza. Quiero decir, ellos dijeron todo lo correcto, pero obviamente es muy difícil confiar en una organización terrorista que cometió estas terribles atrocidades, pero tuvimos una reunión muy cordial y dijeron todo lo correcto, así que vamos a darles la oportunidad de que actúen, pero tendrá que basarse en acciones y medidas. Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar la tregua en Gaza alcanzada en octubre de 2025 bajo mediación de Washington. Al menos 1.262 palestinos han muerto a causa de las operaciones israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y cuyos datos son considerados fiables por la ONU. El ejército israelí ha reportado 5 muertes en sus filas por operaciones en Gaza durante el mismo periodo. La plataforma de mensajería Discord suspendió las transmisiones en vivo en Brasil por orden de las autoridades tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse durante uno de estos en vivos.
Fin de los vivos de Discord en Brasil. Siguiendo una orden de la Agencia Nacional de Protección de Datos, la plataforma de mensajería suspendió el lunes las transmisiones live en el gigante sudamericano. Popular entre jóvenes y aficionados a los videojuegos, Discord entró en la mira de las autoridades brasileñas a raíz del suicidio en julio de una adolescente de 13 años que habría sido incitada a quitarse la vida durante uno de estos lives. La plataforma alega que sus propios mecanismos de alerta detuvieron la transmisión antes de la muerte de la menor, pero la agencia del gobierno la acusa de confiar sus tareas de moderación de contenidos a sistemas automatizados defectuosos. La agencia indicó que la medida estará vigente hasta que Discord demuestre haber tomado medidas técnicas de seguridad y de gobernanza adecuadas a los riesgos identificados. La suspensión afecta únicamente a las funciones de video de Discord. Los mensajes de audio y texto siguen disponibles. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense suben este martes y la renta fija a largo plazo alcanzó su nivel más alto en casi 2 décadas en medio de un empeoramiento de la situación fiscal estadounidense y una inflación persistentemente elevada. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta esta deuda pública, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que en este caso es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense y también un referente de, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de la administración Trump, también de los créditos hipotecarios en territorio estadounidense y a su vez también, por ejemplo, las tarjetas de crédito que resultan bastante relevantes dentro de la primera economía del mundo. En este caso tenemos un bono de referencia a 10 años que se mantiene relativamente estable, en un movimiento levemente a la baja, pero inferior a un punto básico y llega entonces o se ubica mejor en una tasa del 4,72%, muy cerca a niveles que básicamente vimos durante la semana anterior y que de igualarlos o de sobrepasarlos, pues ya estaríamos hablando de niveles de desvalorización no vistos desde enero del 2025. Esto en torno al bono de referencia a 10 años, pero si vemos el bono de referencia a 30 años, pues también tenía un nivel de desvalorización que no se veía en este caso desde el año 2007 en esta primera economía del mundo. Ya también, hablando de estos temas que están muy correlacionados, principalmente por el temor inflacionario a nivel internacional, pues vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del crudo precisamente en el nivel global o a nivel internacional. En este caso tenemos un petróleo de referencia Brent que avanza 0,46% y parcialmente se ubica en $91 con 29 centavos. Ahí vemos obviamente variaciones en tiempo real, ya gana 0,44% y se ubica en $91 con 27 centavos el barril. Hay entonces un petróleo que es fundamental básicamente a nivel europeo y también a nivel global para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros que básicamente, como bien lo arroja la gráfica, sigue extendiendo sus ganancias desde la semana pasada y pues ya nuevamente lo vemos en niveles de $90, específicamente $91 a esa altura de la jornada. Revisamos también entonces el petróleo de referencia estadounidense, hablamos del WTI, el West Texas Intermediate, que también gana casi 1%, específicamente avanza 0,99%, 0,98%, se mueve en ese rango y ya llega a los $85 con 33 centavos el barril, también arrastrando básicamente ganancias desde la semana anterior que lo ubican en esos niveles. Brent en $91 y WTI en $85 para básicamente nuevos niveles de fortaleza que no se veían hace aproximadamente 3 semanas en el caso de las principales referencias del petróleo. Con esta información llegamos al final de este espacio de aperturas de los mercados. Eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.